Ser podcast. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Mírate en los libros como en un espejo y ábrelos como una ventana. Lee y verás. Y es que tenían razón. Sus amantes con él hay un antes, pero un después no. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Dijo hola y adiós. Hola Benjamín Prado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, amigo? Sorprendido del ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Del escaso éxito que ¿Has dicho escaso a la UBI? Del escaso éxito que te ha tenido los 80 años de Bob Dylan. Creo que se le ha hecho poco caso. Algo hoy que es el día que cumple, caso, ¿no? Hoy es posible. En días anteriores yo sí he leído algunos reportajes. Sí, pero estamos hablando del perfiles. Picasso del rock and roll, estamos hablando del único ser sobre este planeta que tiene un premio Nobel, un Pulitzer y un Oscar, entre otras muchas cosas, por no hablar de Grammys y cosas de esas. Yo esperaba grandes suplementos y grandes despliegues que no he visto. Nosotros Hora 14 hemos cerrado con Pepa Blanes con una semblanza de la obra y del talento de Bob Dylan. No es por quitarnos cosas, ¿eh? Bueno. Pero estoy de acuerdo contigo. Sí. Javier Sagarno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tú opinas lo mismo o crees que ya es suficiente? A Iñaki de la Torre no le vamos a preguntar. Ya lo digo. Y fíjate que yo tampoco soy un dilaniano de esos así radicales, pero sí creo que se ha hecho poco caso. Estoy de acuerdo con Benjamín. O sea, es todo un icono del siglo XX y de lo que va del XXI, ¿no? Creo que me hubiera merecido bastante más que unos pocos reportajes este fin de semana. Puede ser que haya figuras, no sé, más queridas, menos queridas. O puede ser que vivamos entregados. El que es un poco ostra también. Que vivamos entregados a la novedad continua y ya estas cosas nos queden lejos. Ahí Bob Dylan suena como a un señor de otra época, y lo es, sin ninguna duda, pero también es un señor de otra época que ha ganado el Nobel hace 3 años, 2 o 3, y que acaba de sacar un disco hace un mes y medio. Entonces, quizás sea eso, ¿no? Porque a veces ves reportajes tan largos sobre cosas tan pequeñas, tan que no se sabe si van a durar. Y bueno, Dylan lleva desde los años 60 siendo pues una de las piezas esenciales del puzzle de la música contemporánea, ¿no? O sea, tú hoy en la ventana de los libros querrías escuchar alguna canción de Bob Dylan. Venga, pues claro que sí. En algún momento. Y además sé que la voy a escuchar. Por ejemplo, hoy y todos los días. Harry Kane, que es con la que yo me enamoré de él. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been champion of the world. Bueno, además la historia que cuenta esta canción es una historia de película, ya lo fue. Es una historia de novela, de libro, vamos. Fue además la recuperación. Ocurrió en verdad, pero si no, si alguien se lo hubiera inventado, es una historia fantástica. Y eso es la recuperación de Dylan como cantante protesta, una suerte que había abandonado durante muchos años, ahí regresó. Y es la demostración de que una canción puede ser una novela de 8 minutos, porque esto es una novela con sus personajes, su planteamiento, su nudo, su desenlace, su denuncia. Bueno, es una novelita de 8 minutos, ¿no? Mira, hecho este reconocimiento del gran Bob Dylan, te voy a cambiar la banda sonora de La ventana de los libros por una de las canciones que escuchaba el protagonista de la novela del que vamos a hablar a continuación. Que tampoco está mal, ¿eh? Y también grabó con Dylan, por cierto, el disco Slow Train Coming y alguna canción de Infidels, Mark Knopfler. Todos los caminos de Benjamín conducen a Dylan. No, pero este siempre. Pero en este caso vamos a aprovechar para saludar a nuestro invitado y antes plantear algunas preguntas, que son preguntas recurrentes seguramente, ¿eh? ¿Podemos escapar de lo que somos? Quiero decir, ¿heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, algo más allá del color de los ojos y la estatura? Y
¿Todos escondemos o podemos esconder un lado oscuro? Bueno, estas son algunas de las preguntas que se puede plantear cualquier lector de la novela a la que vamos a asomarnos esta tarde en La Ventana. Una historia sobre muchas cosas, sobre lazos familiares, sobre vínculos tortuosos, también sobre los intentos de superar todo esto, que lleva por título El hijo del padre. La firma Víctor del Árbol, en Editorial Destino, y es una novela que empieza así. No voy a engañarte. Todo lo que has oído sobre mí, y aún lo que no has oído, es cierto. Secuestré a Martín Pierce, lo metí en el maletero de mi coche y conduje más de 1000 kilómetros hasta la Casa Grande. Una vez allí lo torturé durante 3 días con sus largas noches, y el 11 de noviembre de 2010 lo maté disparándole 2 veces en la cabeza. Después llamé a la policía y me senté a esperar. Pero esa no es toda la historia. Ni siquiera es una parte fundamental. Lo primero que debes saber sobre mí es que desconfío por instinto de las mayúsculas, especialmente de la verdad. Se le suele dar mucha importancia a esa palabra, pero todos juegan con ella como niños con una copa de cristal. La manosean, la comprometen y la traicionan sin comprender ni su fragilidad ni su valor. La mayoría no sabe qué hacer con ella, de modo que fingen que no existe, a menos que puedan cambiarla por otra más conveniente. Víctor del Árbol, buenas tardes. Hola, Carla, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bien, muy contentos de hablar contigo. ¿Me Sí. permites que te diga que te lance un piropo? Ya sé que es muy cursi, pero yo, que me he leído todo lo que has escrito, eres como el buen vino, ¿verdad? Que con los años, joder, que este arranque es... Joder, y además leído así, ¿no? Porque, sí, con esa música de misterio, claro, y tal, sí. Es que habéis empezado muy fuertes con Bob Dylan y, ya. Joder. Ya. ¿Ves? Todo buen escritor es buen saboreador de Bob Dylan, si es que está clarísimo. Sí, Benjamín, sí, lo que tú digas. No enredes. Oye, estaba pensando que el trato que dispensa un escritor a sus personajes puede ser de todo tipo. Los hay que optan por la empatía, los hay despiadados, los hay benevolentes. Tú a tus personajes mucha tregua no les das. ¿No sientes siquiera un pelín de compasión? Bueno, en realidad sí que siento mucha compasión con ellos, sí. Y de verdad, y mucha empatía, ¿no? De hecho, por eso establezco con ellos estos tipos de diálogos tan fastidiados, tan difíciles, que son tan irreales de mantener con una persona de carne y hueso, ¿no? ¿Sabes lo bueno que tienen los personajes literarios? Que te contestan a todas las preguntas que les haces, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho dialogar con ellos, sobre todo intentar entenderlos, ¿no? Intentar entender su humanidad desde la fragua, desde abajo, desde adentro, claro, desde donde se cuece todo lo que uno es, ¿no? De hecho, El hijo del padre es un thriller clarísimo, que además de recorrer una saga familiar que está llena de sufrimiento, de secretos también, retrata parte de la historia de nuestro país a lo largo del siglo pasado, ¿no? Hay una frase, tengo varias subrayadas por ahí, como siempre hacemos: espero que no te jodas la vida como hemos hecho todos los hombres de esta familia. Eso se lo dice el abuelo Simón al protagonista, a Diego. Y es las preguntas que yo planteaba antes, ¿no? A partir de la lectura de tu novela. ¿También heredamos a los nuestros este tipo de cosas? ¿La tendencia a complicarnos y a destrozarnos la vida? Sí, esa es una de las tesis de la novela, ¿no? De que no solo heredamos los rasgos físicos, sino que también heredamos la memoria. Y además, no solo una memoria de la que nosotros tenemos conocimiento, sino yo creo que existe como una especie de... A lo mejor aquí me va a matar algún biólogo, pero yo creo que existe incluso una genética de la memoria que heredamos sin ser conscientes de ella, ¿no? Es decir, al final, el carácter que nosotros creemos que es primigenio nuestro es la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de toda una saga, ¿no? de caracteres, de circunstancias de las que nosotros no conocemos nada, pero que han acabado configurando una manera de entender la vida, una manera de enfrentarse a los conflictos de la vida, como es el caso de esta familia, que además hay una frase que me gusta mucho del abuelo Simón, ¿no? Que dice que es un infeliz vocacional, ¿no? Dice, los hombres de esta familia somos infelices vocacionales, ¿no? Bueno, otra cosa que hace pensar la novela si hay también una genética de los defectos, ¿no? Si heredamos los defectos, por ejemplo, de los padres que no parecen querernos mucho, eso nos va a convertir en padres que no queramos o no saben decirlo. O no saben decirlo. Sí, en este caso. Sí. Yo no quiero adelantar mucho, pero yo tampoco. Por eso lo decía de forma nebulosa un poco. Pero yo estoy más en esa idea de que a veces el querer se demuestra de muchas maneras, ¿no? Y
Claro, ahora vivimos en una época muy esponjosa, ¿no? Muy esponjosa, por no decir muy pegajosa, en cierto sentido, ¿no? En donde, digamos que la emotividad está como muy a flor de piel y pues enseguida se expresan pues los afectos de una manera como muy sencilla. Eso es relativamente moderno. Y digamos que estos hombres vienen todos de una generación donde el querer era una cuestión que ni siquiera se planteaba. Es decir, simplemente se demostraba, se hacía pues como uno consideraba que tenía que hacerlo, que era trabajando, sacando adelante a la familia, endureciéndote para una vida que era dura y que era de conflicto y que era de lucha. Y al final, pues ahí hay una cadena de transmisión, ¿no? Que es de que tú enseñas a tus hijos los valores que a ti te han enseñado. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, esa frase tan típica de mi padre, ¿no? De que la sangre con letra, la letra con sangre entra, ¿no? Sí, o sea, entonces, para un padre de los años 40, de los años 50, la manera de querer a su hijo era prepararlo para la vida. ¿Cómo? Haciéndolo duro. Haciéndolo duro, porque es lo que ellos aprendieron. O sea, claro, y pensar que estamos hablando de gente que ahora que tanto se habla del patriarcado como una cosa negativa, que lo es en muchos sentidos, pero se habla poco de lo que significaba el patriarcado para los que lo ejercían, ¿no? Es decir, el hecho de que tú eras el pater familias, de que eras un hombre duro, que no se te permitía en ningún momento la fragilidad y mucho menos muestras de afecto o de mostrar tus propias emociones, ¿no? Bueno, y que eso también está, yo creo, en la novela, ¿no? Al final no se sabe quién sale más dañado, si el que no puede demostrar las emociones o quienes no pueden recibirlas, ¿no? Ahí está, ¿no? Porque al final el protagonista de la novela, digamos que él tiene las herramientas suficientes para poder superar o poder avanzar en eso. Si no lo hace es por otras circunstancias. Claro, ¿no? Esto es que la historia de esta historia de Víctor, el hijo del padre, parte de una pregunta muy inquietante, que Diego, esto sí lo puedo contar, Diego es un profesor universitario, respetable, con una vida aparentemente, bueno, incluso envidiable, yo diría, ¿no? Un charnego. Que se decía que se hizo a sí mismo, superando todas las trabas. O sea, que este hombre ha conseguido superar esa herencia o esas herencias que comentábamos. Y sin embargo, acaba cargándose a otro, que es lo que, en fin, como arranca la novela. Hombre, lo de Martin Pierce ya veremos cosas, pero bueno, pero acaba matando a un hombre. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto, Víctor? Pues ¿Todos llevamos un monstruo adormilado en nuestro interior o algo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo lo que quería plantear aquí es algo un poco más complejo, y es esa idea de que tenemos una cierta tendencia a la mistificación de la cultura, ¿no? De la cultura como teoría, quiero decir. Es decir, pensamos que la cultura nos civiliza, ¿no? Que leer libros, la música, el acceso a un refinamiento, a través del pensamiento y a través de la estética, pues que nos convierte en seres civilizados, ¿no? Es un poco lo que hace Diego Martín, ¿no? Él se convierte en profesor de literatura porque desde niño ha adorado los libros, ama los libros, le gusta la ópera, le gusta todo lo que significa una cierta trascendencia, ¿no? Todo lo que le aleja de sus orígenes, pues digamos, de pobreza, de miseria, no solo material, sino incluso espiritual, ¿no? Y mi tesis es que, pues que eso no es cierto, ¿no? Tu tesis es que no se puede romper en ningún momento la cadena esa de transmisión, por más que estemos rodeados de cultura, que pesa más la genética, esa herencia de las generaciones anteriores. No pienso en eso en absoluto, porque además yo creo que soy un poco fruto yo soy un poco Diego Martín también, ¿no? En ese sentido, no me refiero a eso, me refiero a que tú no puedes negar la mitad de lo que eres, ¿eh? Es decir, tú puedes convertirte en el ser que quieras, porque si no estaríamos hablando de la predestinación, y eso me parecería terrible, ¿no? O sea, como que no existe el libre albedrío, como que uno no puede cambiar, entonces el mundo no hubiera evolucionado desde la prehistoria. Pero no, sí que creo eso. Lo que pasa es que el error que muchos, y sobre todo la gente de esta generación, que es la mía, cometimos, es renunciar a una parte de nosotros de la que nos avergonzamos en un cierto momento de nuestra vida, y que pensamos que para subirnos al ascensor social, para ser personas refinadas, para ser personas cultas, para ser integrados en los circuitos de la inteligencia, digamos, oficial, teníamos que renegar un poco de esa otra parte de nosotros, que es nuestro origen, ¿no? El origen, pues, en este caso, pues de estas familias que vienen de Extremadura, de Andalucía, charnegos, que se ven obligados a criarse, pues, en barrios como Torrebaró. Torrebaró es un barrio de la periferia de periferia, de Barcelona. Entonces, pues, mucha gente cayó en ese espejismo y en ese error de decir, bueno,
para convertirme en quien quiero ser, tengo que dejar atrás quien fui. Y eso es un error que me Ya. parece absoluto, porque al final... Hay una reflexión de Diego, además, con esto de los libros, que transmite bastante desesperación, cuando dice tantos libros leídos, tantas palabras acumuladas, todas esas experiencias prestadas para llegar a la única conclusión posible, desalentadora: no todo puede ser explicado, ni mucho menos comprendido. Claro, claro. Los libros nos cobijan, pero no lo resuelven todo. Sí, ¿sabes quién creo yo que esto lo ejemplificó en una novela extraordinaria? Jorge Semprún, hablando de la escritura o la vida, ¿no? Cuando decía que hay cosas que están tan, digamos, íntimamente ligadas a lo que somos, a nuestra manera de ver la vida, a nuestra manera de percibir el sufrimiento, el dolor, las relaciones con el otro, que no se puede teorizar. Es decir, no se pueden construir a través del relato, porque cuando tú, como dice el personaje, cuando tú solo conviertes en relato, lo acabas convirtiendo en literatura. Es decir, hay emociones, hay sensaciones que en el momento en que las transmitimos a través de un libro, a través de la palabra, y te lo digo yo que soy escritor y llevo toda la vida intentando esto, te das cuenta de que hay algo falsario, algo falso, algo artificioso en eso, ¿no? Es decir, porque hay cosas como lo que le pasa a Diego Martín, la relación que tiene con Martin Peirce, eso no se puede explicar de una manera racional, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es tampoco renunciar a nuestra parte instintiva. De hecho, hay otra novela de Jorge Semprún que tiene un maravilloso título que es Viviré con tu nombre, morirás con el mío, ¿no? Explicando que al final son inseparables ese personaje que él creó en la clandestinidad con una persona real que luego firmó con su nombre sus libros, ¿verdad? Sí, es una novela extraordinaria. Además, creo que hay ciertas similitudes con El hijo del padre, en el sentido de que aquí hablamos mucho de máscaras, ¿no? Sí. De cómo nos construimos hacia afuera, pero que nos vamos vaciando por dentro. Es decir, tanto Diego Martín como su padre, como su abuelo, en circunstancias distintas se acaban comportando de la misma manera, van repitiendo un patrón que es el de que la máscara se come al hombre, ¿no? Oye, Víctor, déjame recordar a los oyentes, que algunos seguramente no lo sabrá, que tú eres escritor, pero fuiste 20 años mozo de escuadra. Yo no sé si conocer, porque habrás conocido, el lado más oscuro, más complicado, más enrevesado del ser humano, te deja poco margen para el optimismo, para los finales felices. Lo digo repasando tu trayectoria literaria. Bueno, yo creo que soy un tío bastante optimista, ¿eh? Lo que pasa es que soy un optimista informado. Como decía Benedetti, ¿no? Es decir, a mí lo que no me gusta las novelas, y por supuesto no me gusta en la vida, es esta emotividad sencilla, un poco estos happy ends, ¿no? De que al final, bueno, pues todo se resuelve. Bueno, en la vida normalmente no se resuelven las cosas, sino que hay que hacerlo, en todo caso, a través de un proceso que es doloroso, ¿no? Pero creo que vivimos también un poco en una sociedad, como he dicho antes, un poco hedonista, y que, bueno, pues que rechaza un poco por sistema esa parte, digamos, que debería estar como muy asumida de que la vida pues también tiene un recorrido de sufrimiento que hay que asimilar y que hay que aceptar como parte del aprendizaje, ¿no? Hay un cruce de tramas o de subtramas muy interesantes en El hijo del padre, porque hemos dado un perfil ahí muy básico de los personajes principales, pero luego aparecen otros, ¿no? Como el jovencito voy a decir el pobrecito jovencito de Marruecos. No, he dicho el jovencito a secas. Luego está el compañero de guerra, el italiano, Mateo, ¿no? Creo que es. Que por cierto hace una reflexión sobre la guerra. Joder, dice, nos matamos porque nos lo ordenan. Y luego matamos para que no nos maten, porque tenemos miedo, porque sentimos rabia, porque añoramos nuestro hogar. Y también escribe sobre el odio. Si esperas lo suficiente, el odio se cansa de morderte las entrañas. Se va secando poco a poco y luego se marcha a otra parte. Que esto Javier Sagarna hace que sigo en la cabeza, es que me parece una descripción demoledora, pero muy precisa. Pero ves cómo soy un hombre optimista. Sí. O sea, como... sí, lo disimulas, pero no, lo que sabes que me parece muy interesante de este tipo de reflexiones, ya que además en el contexto creo que se entienden muy bien, que no son discursivas. No, que va. Lo que me gusta es que son hombres sencillos, es decir, son hombres que no están llamados a ser grandes nombres de la historia. Pensadores. No, y que simplemente son hombres que están en una vorágine de locura, ¿no? De locura absoluta, bueno, que donde están en suspenso todos los conceptos civilizatorios, y sin embargo, en estos gestos de amistad, en estas pequeñas reflexiones
reflexiones que hacen, en recordarse el uno al otro, su familia, uno de Italia, el otro de España, etcétera, etcétera, encuentran una manera de superar un poco todo este dolor, ¿no? Hay escenas, por ejemplo, en el compañero italiano de la División Azul que a mí me parecen... Está mal que lo diga yo, pero es que me parecen muy bonitas, ¿no? Es decir, o incluso risibles, ¿no? La obsesión que él tiene, por ejemplo, para que no le corten un dedo del pie, ¿no? Se está muriendo, pero él tiene que volver con todos sus pies a casa porque si no su mujer no lo va a querer cojo, la estética, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues eso de alguna manera a mí lo que me hace también reflexionar es sobre qué es la historia, ¿no? O sea, qué es la verdadera historia, no es la que se escribe en los libros, no es la que es la de las grandes efemérides y los grandes nombres. La historia es la que hacemos nosotros cada día. El abuelo Simón, ahora que está hace años, que se ha puesto tan de moda hablar de revoluciones y de las claves y los códigos y los motivos que las impulsan, el abuelo Simón tiene una receta maravillosa. Dice, no hay nada más subversivo que el hambre y la falta de esperanza. Claro. Quítale a un hombre el pan y niégale el horizonte y tendrás un rebelde. Claro. Pues, para no tener vocación de ser grandes pensadores. Todas las guerras empiezan con alguien escondiendo el trigo, ¿no? Sí, pero escucha lo que te va a decir. Es que esta frase, o sea, a mí me la decía mi padre, y mi padre que no ha ido nunca a la universidad, ni ha estudiado filosofía, ni nada, y tienen esa sabiduría que te da la vivencia, ¿no? Es decir, al final aquí, por ejemplo, que no es una novela ideológica desde ningún punto de vista, pero se habla de las dos Españas, ¿no? De Machado, evidentemente, y te das cuenta de que tiene que ver con eso, tiene que ver con el pan, tiene que ver con la dignidad, pero con una dignidad que no viene de la ideología, sino que viene del hecho de sentirte humillado por aquellos que tienen, pues, la capacidad de joderte la vida, ¿no? De destrozártela o de dártela, ¿no? Es tan sencillo como que hay unos que tienen unos privilegios y no quieren compartirlos, y hay otros que quieren acceder a esos privilegios a costa de lo que sea porque les va la vida en ello, ¿no? Sí, señor. Víctor El Árbol, autor de El hijo del padre. Te quedas un ratito con nosotros, ¿verdad? Y nos ayudas luego a elegir el relato ganador y seguimos comentando cosas de tu novela y de la literatura en general. Ahora ponemos un poquito más de Bob Dylan, que si no Benjamín se nos pone triste. Así, en fin, que es el día, al menos un día. Just like a woman. Qué bueno es esto, ¿eh? ¿Qué has hecho el día ya hoy? ¿Qué has hecho el día hoy? Bueno, cuando salga de aquí me voy al Círculo de Bellas Artes, para los que estén aquí en Madrid, a hablar de Bob Dylan. ¿Ah, sí? Sí, claro. Es que no paras. Hombre, hay que enterarlo. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little... La Ventana, en Ser Podcast. A ver, lo primero, recuerdo la frase que dejamos la semana anterior para construir historias en estos relatos. La rata sonrió en aquel momento, la rata con R. Sí. ¿Cuántos relatos hemos recibido? 806. Bueno. 806 relatos. Qué bien. Muy de todo ha habido. Muy de todo, pero muchos laboratorios, como era por otra parte de esperar. ¿Sí? ¿Alguna metáfora? Ratas de laboratorio, esencialmente. De muchos tipos, como vamos a poder ver. Pues venga, vamos a saludar a los finalistas, que son Paco Cebrián, Juan Pedro Agüera y José Luis González. Paco Cebrián tiene 57 años, es de Castelldefels, cerquita de Barcelona, prejubilado, se dedicaba a la banca. Paco, buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues nervioso, tenso, pero bueno, sobre todo encantado de poder saludaros. Qué bien, porque es la primera vez que llegas a una final de nuestro concurso, ¿verdad? Sí, no es la primera vez que escribo, me sorprende y estoy alucinado con la gente que escribe la primera vez y ahí sale vencedora, pero yo soy de enviar muchos. De enviar muchos. Bueno, pues oye, ¿y de lectura qué tal andas? Que nos gusta siempre comentarlo con vosotros cuando os asomáis aquí a la ventana. Soy muy de literatura negra. Ayer acabé Un cuchillo en la mirada de Jim Thompson. Uy, qué bueno. Wow, maravillosa. Qué bueno, maravillosa. Sí, y quiero empezar hoy La herida de Jorge Fernández Díaz. Qué buen escritor.
me dejó herido y ya pues quiero empezar esta. Pues cógete también el hijo del padre, de Víctor del Árbol. No es porque esté aquí, pero si te gusta el género, tienes que leerla, vamos, o sea... En su momento leí la víspera de casi todo y me encantó. Pues muchas gracias, hombre. Yo he dicho lo del vino que mejora con el tiempo y lo mantengo. Paco, que tengas muchísima suerte, amigo. Gracias. Juan Pedro Agüera, de Cartagena, 45 años, profesor de filosofía en un instituto. Juan Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal se ha dado el día de clase hoy? ¿Bien o qué? Bien. Hoy un día tranquilo. Hoy estamos ya en la recta final del curso, de un curso muy raro. ¿Cómo están los chavales? ¿Cómo están llegando a la meta? Pues la verdad es que están cansados, porque ha sido un curso, como tú dices, bastante extraño, con las mascarillas, distancia de seguridad, la mitad de los alumnos en casa, la otra mitad presenciales, a veces haciendo clases telemáticas. Ha sido difícil, pero bueno, los pobres lo han llevado como han podido y nosotros también. Y iba a preguantarte por vosotros, ¿qué tal estáis, los profes? Pues bueno, nosotros somos un colectivo que nos adaptamos a todo lo que nos llega. No sé cuántas leyes, cambios legislativos llevo ya. Así espérate que habrá más. Por eso. Estamos acostumbrados a adaptarnos hasta que un cambio más y una adaptación nueva, pues es lo que hay. Oye, ¿y tú lo de escribir desde cuándo? ¿Y de dónde sacas el tiempo? Pues llevo 3 años escribiendo. Ajá. Además, todas las semanas soy fiel a la mesita con La Ventana y con Relatos en Cadena. Yo toda la semana hago mi relato y lo mando. Uh-huh. Y después, pues el tiempo lo saco pues por las tardes, cuando no tengo que corregir trabajos o exámenes. Ya. Oye, ¿siempre relato breve o estás metido también en algún proyecto más largo? Pues estoy a punto de terminar una novela, mi primera novela. Anda. Una cosa que surgió de las preguntas de mis alumnos en clase, y mi incapacidad de responderles a ellos me llevó a imaginar cómo sería un futuro en el que la Academia de Platón reinase en el universo. Y se me ha ido de las manos. Se te ha ido de las manos. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Ya han cundido los ratitos por las tardes. Qué bien, fantástico. Juan Pedro, que tengas muchísima suerte, amigo. Muchas gracias. Y José Luis González es de San Sebastián, tiene 73 años, es jubilado, trabajó durante mucho tiempo en la Caja de Ahorros Municipal, actual Cuchabán. José Luis, buenas tardes, Arratsaldeón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, aquí estamos, tensos también. Tú también tenso porque también eres finalista por primera vez. Yo creo que Juan Pedro es la segunda, ¿no? Pero... Sí, yo la primera. Tú eres la primera, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿pero sí. llevas escribiéndonos hace tiempo o qué? No, desde que me jubilé. Ah. No, son muchos años, ¿no? No son muchos años. Y aparte que tampoco había leído demasiado. Entonces, que no habías leído demasiado. ¿Ya has recuperado el tiempo con esto o qué? Voy intentando, pero tendría que pasarme de los 100. Y no sé si va a ser fácil. ¿Y qué estás leyendo ahora, por ejemplo, por curiosidad? Pues estoy con el lector de Julio Verne, de Almudena. Ah, sí, qué bueno, joder. Sí. Te va a gustar mucho. Sí, es una escritora que me gusta mucho. Leí también la de Los besos en el pan. Uh-huh. Y me gusta mucho la narrativa de Almudena. Sí. Y a nosotros también. Bueno, José Luis, que tengas mucha suerte. Vamos a dar lectura a los relatos y a ver qué pasa, va. Gracias. El primero, el de Paco Cebrián, se titula Humanos de laboratorio. La rata sonrió en aquel momento. Había acabado el laberinto y finalmente bebido aquel brebaje que tanto odiaba. Pero había podido demostrar, en laboratorio, que los humanos con bata blanca se alegran cuando haces algo repetidamente. Ese es prototipo de rata de laboratorio. Efectivamente, ¿no? Muchas veces una historia no es más que un punto de vista, ¿no? Y es lo que hacen en este caso. A ver, la frase lo servía, obligaba a trabajar desde la rata. Bueno, pues ¿por qué no ponernos en su lugar y darle poder? ¿No? Que es un poco lo que hace, ¿no? Y de repente la rata es la que nos está probando a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que me hace mucha gracia porque le está probando a base de sacrificarse ella misma haciendo algo que no le gusta, ¿no? ¿Cuántas veces habremos visto eso? Y no solo en las ratas. Vamos con el segundo relato, el de Juan Pedro Agüera, que se titula La paradoja. La rata sonrió en aquel momento. Tras 10 semanas en aquella nave vagando en un bucle espacio-temporal, se agradecía la compañía de la rata. La acaricié. Apoyada sobre mi hombro, regresamos del puente de mando. Otra falsa alarma, un meteorito cercano. Si los asteroides llevaran rayo tractor, habría alguna esperanza de salir de aquella paradoja. El día, o lo que fuese, llegaba a su fin. Me acosté sabiendo lo que deparaba el mañana. El estallido estelar, el fallo en el motor, la corriente gravitatoria y la espera, esta infinita espera. Al menos
La rata tenía buena conversación, si no, me habría vuelto loco. El final es realmente magnífico, ¿no? A mí me encanta porque tiene todo lo bueno que tiene tener un relato de ciencia ficción, ¿no? Tiene una historia estupenda, tiene, bueno, una paradoja científica o pseudocientífica por detrás. Y el clima. Tiene el clima, tiene ese punto tanto filosófico, ¿no? Que hablábamos de filosofía, ¿no? De esos bucles espaciotemporales y es posible quedarse atrapado en ellos. Y luego al final pues lo resuelve estupendamente porque, bueno, sí, menos mal que la rata tenía buena conversación. Venga, nos falta el tercero, el de José Luis González. Se titula 1 del 2 de 1943. La rata sonrió en aquel momento. El chaval se acercó tembloroso y ¡zas! Logró captar la instantánea soñada. Mañana mismo se la mostraré a ese reportero gráfico amigo de mamá, pensó. Es una foto muy expresiva, quizás hasta me den el Pulitzer. Pero luego, de vuelta a casa, recordó a su madre y recordó también sus palabras acerca del verdadero arte. Para ser un artista, debes conseguir fotografías novedosas, temas y eventos que apenas hayan visto nunca. Y su alegría se apagó, porque allí, en aquel gélido febrero, tras 5 meses de asedio nazi, no era difícil encontrar ratas sonrientes en cualquier esquina. Ostras, sorpresa final, ¿eh? Sorpresita final, ¿no? No nos deja... Y fíjate que no hubiera hecho falta ni siquiera decir que era nazi el asedio, ¿no? Sí. Que no le quiera yo quitar responsabilidad a los nazis de nada, pero no hubiera hecho ni falta, ¿no? Porque realmente lo bonito es cómo va creando toda esa historia, bueno, pues con lo que hay. Es que realmente uno hace arte con lo que hay. Si hay ratas sonrientes, ¿no? Por desgracia de la situación, pues él intenta crear arte con ello, ¿no? La verdad es que me parece un relato muy bonito y que cierra muy bien con esa decepción final, esa vuelta final que le da, ¿no? Muy bien, pues llega el momento de la verdad. Vamos a votar y los primeros que tienen que retratarse son los finalistas. José Luis, te toca a ti. ¿Cuál de los otros 2 relatos preferirías tú, si tuvieras que votar? Yo me quedaría con el primero. Con el de Paco. Sí. Juan Pedro, ¿tú? Yo con el de José Luis. Con el de Me José gusta Luis. mucho ese final, ese giro que le pega. ¿Y Paco, por quién votarías tú? A mí la paradoja me ha encantado. La paradoja de Juan Pedro. Tenemos ¿Qué hay, empate? un triple empate entre los finalistas. Mara, no te rías, te toca Siempre a ti. hay triple empate. A veces, Bueno, a veces. bueno, En siempre, la primera tanda. A veces. A ver, vamos a ver, están yo me muy voy bien a los quedar, tres, están joder. muy bien, sí. Me voy a quedar con la paradoja de Juan Pedro Agüera. Víctor del Árbol, a ver, mójate. Yo creo que es fácil, ¿no? Que lo adivinéis cuál me ha gustado. El de José Luis. Es de 01 del 2 del 43. Sí. Me ha encantado. Javier Sagarna. Pues yo me quedo con la paradoja. A mí la rata esta del cohete me encanta. Benjamín, te Yo toca con a los ti. humanos de laboratorio de Paco Cebrián. Pues tenemos 2 Paco, 2 José Luis y 3 Juan Pedro. Eso es. Juan Pedro Agüera, felicidades. Felicidades, profe. Muchísimas gracias, estoy que no me lo creo. Mañana lo comentas en clase. Que ayer, sí. no sé si lo sabéis, pero he pasado la final mensual de Relatos en Cadena. Perfecto, mañana hago un monográfico en clase. Venga, un Tampoco te abrazo. pases. Y que estén todos el lunes que viene aquí para escucharte, que será la final Exacto, mensual. Efectivamente. Vale, perfecto, te lo efectivamente. diré. Te diré que sube nota. Muy bien. Y Paco y José Luis, hoy abrazos a los dos, ¿eh? Gracias. Y enhorabuena, Gracias, de verdad. Y felicidades al ganador. Qué bien, Muchas gracias. Joder, qué bien. A ver, Javier, deja de ver es para la próxima semana. Si no, me habría vuelto loco. Si no, Ostras. me habría vuelto loco. Si no, ¿qué? Es la pregunta, ¿no? Esto promete, ¿eh? Esto promete. ¿Promete o es difícil? A ver, es complicadito, pero yo creo que en 2 semanas que van a tener para hacer y mediar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, van a tener ocasión de sacar muchísimos relatos, porque dándole una vuelta no es tan difícil como parece de primeras. No le veo la cara a Víctor, pero intuyo que le sale humo de la cabeza. Yo estaba pensando ahora en una idea que me ha venido, Claro. pero no os la voy a soltar porque si no doy pistas, pero me No parece una condiciones. frase muy buena. Si no, me habría vuelto loco. Ay. Vale, tienen 2 semanas, este jueves, no el siguiente, verdad. para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Y queremos 1200 relatos o así. Por lo menos. Por ahí. Como mínimo. Vale. A ver, que nos faltan un par de recomendaciones de las que trae Benjamín todas las semanas. Pues ahora que Marruecos está de moda, vamos a hablar de un autor marroquí y de 2 personajes
que tienen mucho que ver con Marruecos, sobre todo con ese gran Marruecos internacional de Tánger, ¿no? El canto del cisne, de Khaled Greenberg, es una novela sobre Truman Capote. Es una novela que habla como Truman Capote era muy amigo y tenía grandes fiestas y grandes relaciones, por ejemplo, con Frank Sinatra, por ejemplo, con Lauren Bacall, Humphrey Bogart. Llegó a celebrar la fiesta más cara de la historia en Nueva York, en un hotel con todos estos personajes ilustres. También tenía una gran amistad con Marilyn Monroe, también tenía unos odios exacerbados, por ejemplo, con gente como Hemingway, a quien no podía soportar. Y también tenía relación con mucha gente de la alta sociedad. Gente como, por ejemplo, Marella Agnelli, la mujer del heredero de la Fiat, con la que tenía una amistad cercanísima. Gente como Jackie Kennedy, la mujer de John Fitzgerald Kennedy. Les acompañaban cruceros, fiestas y demás, ¿no? Gente como Harper Lee, ¿te acuerdas? La autora de Matar a un ruiseñor, que era su vecina y amiga de toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas personas confiaban en él, porque él era un gran seductor, sabía atraer la atención de la gente y sabía atender sus confidencias y demás. ¿Y qué hizo Truman Capote? Pues arruinar su vida. Escribió una novela que se llamaba Plegarias atendidas, en la que contaba todas las intimidades de esta gente. ¡Qué mamón! Eran muy reconocibles todos. Eso no se hace. Y la novela de Khaled Greenberg... O sí se hace, Víctor. Bueno. La novela plantea esa pregunta, es decir, ¿tiene un escritor derecho a reflejar en sus libros aquello que le cuentan las personas, o las personas son muy pardillas cuando delante de un escritor cuentan sus sobre todo si ese escritor es Truman Capote, gran cotilla, sabiendo que se arriesgan a que las cuenten su novela? Bueno, es una novela maravillosa, El canto del cisne, de Khaled Greenberg, la ha publicado Lumen, sobre un personaje fascinante y terrible también como Truman Capote. Jean Benet, mentiroso sublime. Tahar Ben Jelloun, un autor marroquí, y un autor, Jean Genet, conocido como uno de los grandes genios del teatro del siglo XX. ¿Quién no ha oído hablar de Las criadas o las ha visto? El balcón, bueno, obras maravillosas. Pero Tahar Ben Jelloun es muy joven y tiene una admiración tremenda por Jean Genet, como casi todo el mundo, y le da un poco de miedo. Porque claro, él había publicado, por ejemplo, su famoso libro Diario de un ladrón, donde contaba cómo había ido a la cárcel, cómo había estafado, cómo había participado en peleas, cómo había... Es un libro tremendo, maravilloso, pero tremendo, ¿no? Tahar Ben Jelloun se hace muy amigo de él y nos da en este libro, que acaba de publicar la editorial Huerga y Fierro, pues una idea muy distinta de Jean Genet. Un tipo muy preocupado de su imagen, muy celoso de todo aquello que se decía de él, que él escribía, con mucho cuidado a la hora de dar una firma a algo o participar en alguna historia. ¿No podría tener Twitter? No, desde luego, y haría bien, tú tampoco lo tienes y también haces bien. Bueno, es una imagen muy bonita de Jean Genet, y que también vuelve a contar la historia, como decía al principio, tanto en la novela sobre Truman Capote como en la biografía sobre Jean Genet, o ensayo biográfico sobre Jean Genet, de ese Marruecos internacional, ese Marruecos del que muchos salieron huyendo si eran marroquíes, como por ejemplo Tahar Ben Jelloun, porque ahí hay una, en fin, monarquía muy poco democrática, en mi opinión, y la gente huye de ella, primero de Hassan II, después de Mohamed VI, y también cuenta cómo esta gente al final se convirtieron en algunos de los grandes autores del siglo XX. Ahí estaba Allen Ginsberg, ahí estaba Paul Bowles, ahí estaba Jane Bowles, y estaba Truman Capote, y estaba Jean Genet. Víctor del Árbol, muchísimas gracias por estar esta tarde en La Ventana, amigo, de verdad. Ha sido un placer y, oye, que estoy muy contento de que vuelvas a estar ahí. Muchas gracias. Yo también, ¿eh? Ya me imagino. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta pronto. A ver, Benjamín, te hemos puesto a tu Bob Dylan. Por partida doble, además. Tendrás que regalarnos un cierre poético de esta ventana de los libros. Para demostrar que no todo es novedad y juventud, como algunos creen, la poeta Dionisia García acaba de publicar a los 92 años un libro nuevo, Mientras dure la luz, en la editorial Renacimiento. Y mira cómo se protesta a los 92 años también sobre, por ejemplo, la pena de muerte. Un hombre se debate como animal herido. Brota la sangre de su piel oscura. Cazado es como fiera, la ira sobre él, por sus manos manchadas, toda la crueldad y ensañamiento. Sus ojos, sin mirada en vano, imploran ante el final
que con horror advierte al palpar con los dedos el líquido encarnado. Centenares de años nos ofician, somos el siglo nuevo de los logros, hurgamos en el cielo con artilugios sabios, transformamos los frutos y las flores, buscamos el origen, la materia, provocamos la lluvia y nos conmueve el arte. No hemos conseguido desterrar cuanto fuimos, asesinar a un hombre en su escondite. And is lost the guardian heart that keeps the hunter from the hawk. Your father's gone a-hunting. He asked me. La Ventana en Ser Podcast. A ver cómo estás de voz, Roberto. Yo bien. Sí, ahí no me ha afectado. Hola, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal, Roberto, Nieves? Carlas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estáis? Muy bien. Oye, Me alegro. nuestro paseo diario por la historia lo arrancamos hoy, arrancamos semana, por lo tanto, con una de progreso tecnológico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, Sí, yo sí. diría más, incluso, que con uno de los hitos que transformó la vida en Europa y después en el resto del mundo, que fue el ferrocarril. Pero es curioso, a mí me llama la atención al menos, porque acabo de mencionar Europa, y aquella revolución comenzó todo el día como hoy, puso sus primeros mimbres en un territorio que hoy está un pelín menos conectado a Europa, por el lío del Brexit, ¿no? Es así, no te rías. Sí, Comenzó con efectivamente. una línea entre Liverpool y Manchester. Sí, una línea muy birria en realidad, porque era muy cortito Bueno. el trayecto, ¿no? Pero sí, hoy nos vamos la verdad es que hoy nos vamos a un momento muy, muy apasionante, ¿no? Nos vamos a la Inglaterra del primer cuarto del siglo XIX, aquella fascinante época de la Revolución Industrial. Esto siempre caía en los exámenes, se pasaba fatal, pero la verdad es que Sí, muy sí, apasionante, ¿no? Sí, no había un momento en aquella época en la que no saliera una máquina nueva o no se perfeccionara algo que ya existía, ¿no? Las fábricas no paraban de echar humo, la economía, por supuesto, se transformó, el comercio se disparató, los ricos empezaron a ser más ricos, los pobres empezaron a ser más pobres, sorpresa, los campos empezaron a abandonarse, las ciudades a superpoblarse, Ya. la máquina de vapor además nos ayudó a ir a todo meter, ¿no? En fin, como diría aquel, es el progreso, amigo. Y nos vamos a aquella Inglaterra en aquel momento para saber cómo y por qué echó a andar el primer ferrocarril para el transporte de pasajeros, cuando la intención no es que fuera para pasajeros, sino para mercancías. No, esto estaba pensado para mercancías. Lo que pasa es que, bueno, pues como el del chiste del otro día, ¿no? Que esa cosa se lió, ¿no? El 24 de mayo de 1823, unos cuantos empresarios, un puñadico de empresarios british de Liverpool y Manchester, se reunieron porque mucha industrialización textil y mucha leche, pero las idas y venidas de las materias primas y de los productos manufacturados eran lentísimas, todo era muy lento. Aquella primera reunión acabó dando lugar al primer tren de pasajeros con máquina a vapor, porque el tren ya existía, aunque ahora parezca un chiste como lo movían antes de la máquina de vapor, ¿no? Luego lo contamos. Ahora bien, no todo iban a ser buenas noticias, porque aquella línea pionera también trajo como consecuencia el primer muerto documentado arrollado por un tren. Siempre hay una primera vez para todo. Ya. En este caso fue un parlamentario. Así que recordad, niños, niñas, políticos, políticas, ciudadanos en general, es importante mirar a derecha e izquierda para saber por dónde te pueden arrollar. Manchester, England, across the Atlantic Sea. And I'm a genius, I believe in God. And I believe that God believes in Claude. That's me, Claude Hooper Bukowski finds it groovy to hide in a movie, pretend he's Fellini and Antonioni, and also his countryman Roman Polanski, all rolled into one Claude Hooper Bukowski. A ver, por seguir un orden, ¿por qué eran empresarios precisamente de Liverpool y de Manchester? Pues se necesitaban. En esas dos ciudades los empresarios se necesitaban muchísimo, ¿no? Liverpool tenía uno de los puertos con más tráfico de mercancías de Europa y allí llegaban barcos y barcos y barcos cargados de algodón. Llegaban desde África, desde las Indias Occidentales y desde Estados Unidos.
Y en Manchester estaban las principales fábricas textiles del país. Por eso las dos ciudades necesitaban estar muy conectadas, ¿no? Estaban separadas solo por 48, 50 kilómetros, pero madre mía, qué 48 kilómetros, qué infierno. Porque dicen que tardaba más en llegar el algodón de Liverpool a Manchester que lo que tardaba en llegar desde Estados Unidos a Liverpool, que eran 21 días de travesía. Era una exageración, pero es que tardaba muchísimo, ¿no? ¿Cómo sería el caminito entre las dos ciudades? Infernal totalmente, ¿no? El algodón lo trasladaban de Liverpool a Manchester a ratos navegando por ríos y canales, tenían que salvar desniveles, terrenos cenagosos, a ratos por carreteras que eran caminos de cabras, descuidadísimas. Las calzadas que habían hecho los romanos 14 siglos antes por allí estaban mejor hechas que las que tenían los ingleses en el 19. Eso decían, al menos se quejaban. Los romanos eran mejores las calzadas, ¿no? Bueno, está claro que con la revolución industrial a toda máquina, pues no se podía estar perdiendo tanto tiempo y tanto dinero en recorrer esos malditos 50 kilómetros, ¿no? Por eso se juntan unos cuantos empresarios con pasta y fundan la compañía de ferrocarriles de Liverpool y Manchester. Y dicen ellos, venga, vamos a hacer un ferrocarril. Como si tender unos carriles de hierro en ese tramo, bueno, pues estuviera chupado, fuera fácil. Claro, porque el terreno seguiría siendo igual de malo. Los desniveles, las ciénagas, los ríos, todo eso seguía ahí. Estaba ahí. Era igual de malo que fueras en carreta, tal. El terreno era el terreno, ¿no? Por eso aquello, pues en aquel momento fue una hazaña en ingeniería y en innovación, ¿no? Bueno, supongo que algún ingeniero. No, se puede decir también ingeniería. Que es un ingeniero con genio, ¿no? Bueno, pues algún ingeniero se cortaría las venas, digo yo, o acabaría malito de los nervios, pero bueno, al final lo consiguieron. Porque había mucho curro, ¿no? Madre mía, pero sobre todo salvar aquel terreno tan irregular y tan horrible. Tuvieron que construir en ese recorrido tan corto 63 puentes. Hola. Sí, 4 túneles. Tan pronto tenían que abrir zanjas para salvar desniveles hacia abajo, como crear montículos artificiales para salvar los desniveles tirando para arriba, ¿no? Aquello fue un desafío técnico sin precedentes en aquel momento, claro, y en un tiempo récord de 3 años. Claro, que estamos hablando de hace 2 siglos, ¿no? Fijaos vosotros que estamos en 2021 y aquel tren acabó funcionando mejor que los que padecen los extremeños, los pobres, ¿no? Se tienen que bajar en marcha a veces, ¿no? Y por supuesto era más rápido que el que tienen en Asturias, ¿no? Que tarda 24 horas en atravesar el Principado, ¿no? La línea Liverpool-Manchester fue un desafío técnico sin precedentes. Y cuando ya estaban los raíles tendidos, pues vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ponemos encima? Porque claro, tanto trabajo, tanta pasta invertida para seguir con el método del tren por tracción animal o tirando de una cuerda, pues hombre, eso no podía ser. Y además era imposible, ¿no? La máquina de vapor que se conocía hasta entonces tampoco valía, porque es que estaba muy poquito perfeccionada y de vez en cuando explotaban. Que lo de las máquinas que explotaban no nos quite atención de algo que has dicho así de pasada. ¿Qué es eso de que el tren iba por tracción animal? Eso me parece muy loco, ¿verdad? Bueno, pues sí, pues en realidad funcionaba muy bien y como los animales no explotaban, pues la verdad es que eran más seguros, ¿no? Sí. A ver, la tracción animal era un método tan sencillo como enganchar el tren a mulas o a caballos de tiro. Los animales tiraban y el tren avanzaba por sus raíles. Así de sencillo, ¿no? Joder. Había otro... Me cuesta imaginarlo, pero bueno, sí. Pues no sé si Pues no sé si habéis ido al Canal de Castilla, Isaías lo conocerá muy bien, en Palencia, porque los barcos que avanzaban por el Canal de Castilla iban tirados por la orilla por tracción animal. Así avanzaban, ¿no? O sea, sí, era así. Bueno, pues había otro método además que se llamaba tracción por cables, que eran unos mecanismos, no vamos a entretener mucho en explicarlo, que se colocaban cada 1,5 kilómetros a lo largo de las vías y que por medio de sogas pues iban tirando de los vagones. O sea, enganchaban el tren, tiraba 1 kilómetro, enganchaban el tren, tiraba otro kilómetro. Pero bueno, es que nada de esto era para habernos matado. O sea, trasladar el algodón de Liverpool a Manchester seguía siendo muy lento. Claro. Esto era muy peñazo, ¿no? Eso de estar en plena revolución industrial y que tuvieran que tirar de un tren con caballos como si estuvieran en el Pleistoceno, pues mira, no, eso no encajaba. Así que aquellos empresarios dicen, si la máquina de vapor ya está aquí, lo que hay que hacer es perfeccionarla, ¿no? Vamos a convocar un concurso
el primer concurso internacional de locomotoras a vapor que circulen como mínimo, a ver quién lo consigue, a 16 kilómetros por hora, ¿no? El ganador, ponemos un premio de 500 libras. Oye, pues seguramente el que gane se hará un hueco en las enciclopedias y bueno, fijo que un día, pensaron ellos, acabarán hablando de todo esto en la ventana, ¿no? Profetas, sí, sí. Sí. Bueno, pues mira, tenías razón. Se presentaron 5 prototipos de locomotora a vapor a concurso. Uno descalificado nada más arrancar, porque pues yo corro más que aquella locomotora, ¿no? Otro también acabó descalificado de entrada porque el motor era un caballo encima de un vagón andando sobre una cinta y esa cinta hacía mover las ruedas. A este listo le dijeron, a ver, ¿tú qué parte de locomotora a vapor no has entendido? Solumbrera. Anda, aquí, llévate el caballo, ¿no? Bueno, al final quedaron 3 y los ganadores fueron George y Robert Stephenson, padre e hijo famosísimos, porque también estos también caían en el examen. Su locomotora se llamaba The Rocket, el cohete, ¿no? Circuló a 30 kilómetros por hora tirando de los vagones. Cuando desengancharon la máquina y tiró ella solita, alcanzó los 50 kilómetros por hora. Eso era la locura, eso daba hasta miedo. Daba tanto miedo que al pobre Stephenson lo hicieron explicarse hasta en la Cámara de los Comunes. ¿Explicarse qué iba a explicar? ¿Cómo funcionaba la máquina de vapor? No sé, esa gente no entendería nada, ¿no? Sí que son muy pavos, de verdad que los ingleses a veces son tremendos. A ver, no entendían, pero al pobre lo brearon a preguntas, ¿no? El gobierno británico no se fiaba de aquel invento infernal, ni de que el ferrocarril tuviera futuro, ¿no? Y un parlamentario, en aquel interrogatorio a Stephenson, un parlamentario le preguntó al ingeniero, además con mucha retranca, y yo no sé si hasta poner voz de parlamentario inglés, que me imagino que deberían ser unos pedantes de mucho cuidado, porque le dijo, señor Stephenson, supongamos que una de sus máquinas va marchando a razón de 2,5 o 3 kilómetros por hora y que una vaca se cruzara en su camino. ¿No sería esto una circunstancia muy delicada? ¿Especialmente para la vaca? Sí, efectivamente, eso es lo que contestó Stephenson. Sí, muy delicada, claro, lógico, para la vaca, es delicado para la vaca, pero no para la máquina, sopavo, ¿no? Pero bueno, al final todo prosperó. Y 7 años después de aquella primera reunión del 24 de mayo, que solo tenía intención de abrir una línea de 50 kilómetros para mercancías, pues acabó inaugurándose por todo lo alto una línea para el transporte de mercancías y otra mixta para carga y para pasajeros. Aquello fue en Inglaterra, bueno, pues como cuando en España arrancó el primer AVE, ¿no? Hubo 50.000 espectadores pendientes a ver cómo era el estreno y la mitad de la clase política británica que quiso subirse en aquel primer viaje, ¿no? Todos querían decir eso de yo estuve allí, ¿no? Bueno, hubo uno que mejor que se hubiera quedado en casa. Ay. Claro, porque pasó a la historia como la primera víctima atropellada por un tren y encima por pelota. ¿Por pelotear a quién? Al primer ministro. A ver, aquel viaje inaugural partió de Liverpool, circularon 8 máquinas a vapor con un montón de políticos y empresarios a bordo para ser testigos, todo aquello, todo bien, hasta que el convoy de locomotoras paró para repostar agua y combustible. En uno de los vagones iba el primer ministro británico, Arthur Wellesley, que era duque de Wellington, uno de los muchos duques de Wellington, porque como el ducado se lo pasan de padres a hijos, pues uno de los muchos. Y entre los tropecientos políticos iba también William Huskisson, que era un representante de la ciudad de Liverpool en el Parlamento. Y este hombre, pues aprovechando la parada de las máquinas para repostar, se bajó del convoy y dijo, yo voy a saludar al primer ministro, no voy a ver qué se cuenta, ¿no? Y nada, el hombre se acercó a la ventanilla, se apoyó y tan embobado estaba en su charla con el premier que no se fijó que por la otra vía pues venía otra máquina, ¿eh? Y nada, pues que se lo llevó por delante, vamos, que el progreso se lo llevó por delante. Hemos empezado fuerte la semana, ¿eh? A ver mañana cómo seguimos, Nieves. A toda máquina. Venga, un beso. Adiós. Un beso, adiós. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Hoy sería un poco el día del fútbol, ¿no, Isaías? Bueno, el día de la resaca del fútbol, ¿no? Porque hemos tenido un fin de semana en el que finalmente se ha resuelto la Liga. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer!
qué manera de sentir. Hasta el último minuto la cosa estuvo así, ¿eh? Así que mucho colchonero respiró y hoy todos los colchoneros están felices, como este jovenzuelo, por ejemplo, con el que hablaba Paco Jo. Se llama Félix Vázquez, tiene solo 77 años y es colchonero desde los 13. Y Paco Jo le preguntaba: ¿ser del Atleti es ser sufridor? Bueno, un poco. Yo creo que esto va a cambiar. Simeone ha hecho un cambio radical en este equipo, de ser el pupas a ser candidato a todos los trofeos que jugamos. Evidentemente, cuando tienes hambre es cuando más aprecias el bocadillo. Pues igual nos ha pasado a nosotros toda la vida, que siempre hemos estado ahí luchando y llevándonos disgustos. Pero vamos, el corazón le tengo a prueba de bomba, ¿eh? Es que hay que tenerlo a prueba de bomba, desde luego. Bueno, la Liga se ha ganado gracias a un equipo, a una afición que esta temporada extraña ha tenido que apoyar y sufrir, pero a distancia, y a un entrenador pues que ahora entusiasma, desde luego. El Cholo Simeone le ha cantado en la ventana el otro Enrique Cerezo, el de Raúl Pérez. Atleti, 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 el Atleti del Cholo, del Cholo, del Cholo, es el Cholo, sí. Simeone, nuestro entrenador, el único al que hay que seguir, nos ha dado todo, bueno menos la Champions League. ¡Vamos! Bueno, eso puede llegar, desde luego, ¿eh? Ha sido fin de semana de celebraciones, el sábado en el Estadio José Zorrilla, ayer aquí en casa, en el Wanda. Bueno, este tipo de celebraciones que suele alejarnos del rifirrafe político y de la presencia de políticos, pero no, hasta allí están ellos. Ayer, durante la celebración del título de Liga por el Atlético de Madrid, nuestro compañero, el gran Dani Garrido, planteó el debate del siglo. Es que no entiendo por qué tiene que hablar la clase política. Es que no lo entiendo. ¿Por qué sienten la necesidad de ocupar tanto espacio público? Además, ¿qué van a decir? Solo pueden decir banalidades y tonterías. Sí, así me lo temo. ¿Qué va a decir el ministro de Deportes? Enhorabuena, campeones, justísimos campeones. ¿Qué va a decir Isabel Díaz Ayuso? Enhorabuena, campeones. Enhorabuena por demostrarnos que lo que más cuesta al final es lo que siempre se logra. ¿Pero qué dice? Lo que más cuesta es lo que siempre se logra. Son frases que no tienen pies ni cabeza. ¿Cómo se va a lograr siempre lo que más cuesta? Y menos en la Liga, que solo la logra uno. Pero lógicamente, es decir, a los demás que no les ha costado. Okay. Pero lógicamente, ¿qué va a decir? Es que solo pueden decir eso. Esto es absolutamente inmerecido. Si no fuera por el VAR, aquí estaría el Madrid. Bueno, pues no solamente se coló Almeida, al que no hemos escuchado en este tramo de Tony Martínez, pero se coló en el Wanda y se ha colado hoy de nuevo en la ventana. José Luis Martínez Almeida, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y a Opa Atleti, Dani Garrido, todo por ti, dice que no hablemos los políticos. Pero con el juego quedamos los políticos, ¿eh? Oh, tú no has visto que yo... ¿Me has visto tirar penaltis, hombre? Sí. Eso es. Bueno, pues estamos muy contentos y yo estoy muy crecido porque este equipo ha sido bendecido campeón y hoy vamos a inaugurar una nueva zona restringida al tráfico en Madrid, la Atlético de Madrid Central, ¿eh? Donde solo van a poder pasar coches atléticos de color rojo y blanco. Bueno, y por si fuera poco la resaca, a todo esto Luis Enrique ha dado hoy la lista para la Eurocopa. Sergio Ramos no va a ir y Luis Enrique ha explicado la decisión. Sergio Ramos, nuestro capitán, que ha decidido que no esté en esta lista, que no venga al europeo, porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas. No ha sido fácil. Ayer tuve la oportunidad de comunicárselo, difícil y duro, lo entiendo. Me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado... Una decisión que razona el entrenador, pero que muchos no la entienden. Por ejemplo, Javier Herráez o Antonio Romero. Ojalá le salga bien, pero ni me gusta ni la entiendo. Yo creo que tienes que aprovechar hasta el último momento para intentar apurar que Sergio Ramos, capitán y mejor central en forma del equipo nacional, pueda estar en la Eurocopa. De los 4 centrales que ha metido en la lista, más Azpilicueta, 3 de ellos son suplentes o han sido suplentes habituales durante toda la temporada. En el centro Tomás Roncero tampoco entiende que no vaya él, ni además ningún jugador del Real Madrid, como Nacho, por ejemplo. Y Nacho, que desde enero no ha parado de jugar y ser titular en partidos de altísimo nivel, exigencia con el Liverpool, con el Barça, con el Atlético, con todos los que ha ido por delante, y ha rendido a un nivel de 10 y no le lleva. Pues está, insisto, va a poder presumir. Yo tuve las narices de no llevar a ningún jugador del Madrid a aquella Eurocopa.
si ese es su gran logro, pues felicidades, Luis. Bueno, pues esta es una opinión, pero ya sabéis que en esto del fútbol la cosa va por barrios. Jordi Martí, por ejemplo, tiene otra opinión. Buenas tardes, Paco Jo, desde una Barcelona que aplaude la valentía de Luis Enrique para confeccionar una convocatoria justa. Han convencido en Barcelona las explicaciones de Luis Enrique. Y bueno, y en Barcelona, exactamente, Manolete le dice a Luis Enrique: Luis, sé fuerte porque el madridismo va a montar una campaña furibunda y sin precedentes. Ahí hurgando en la harina. En fin, ya veis, no todo el mundo contento. Tampoco venía hoy contento por otras razones. No, Benjamín Prado, bueno, pero por un olvido también. Sorprendido del escaso éxito que te ha tenido los 80 años de Bob Dylan. Creo que estamos hablando del Picasso del rock and roll, estamos hablando del único ser sobre este planeta que tiene un premio Nobel, un Pulitzer y un Oscar, entre otras muchas cosas, por no hablar de Grammys y cosas de esas. Y bueno, Dylan lleva desde los años 60 siendo pues una de las piezas esenciales del puzzle de la música contemporánea, ¿no? Bueno, para que se relajase le hemos regalado esta canción de Dylan. Gusta a mucha gente, desde luego Bob Dylan, y a mucha gente, a muchísima, le gusta el fútbol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. A otra no, a Isabel Valdés, por ejemplo, no le gusta el fútbol ni lo entiende, y quizás por eso su jefe en El País pues le hizo un encargo aparentemente delirante, que era tratar de entender las pasiones que despierta este deporte. Y así nació una crónica, un artículo, La barbarie y el amor, que leíamos ayer en El País. El fútbol es una cosa sobre la que yo he reflexionado por encima, digamos, alguna vez, porque bueno, a lo largo de mi vida me ha generado casi siempre situaciones feas, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre he sentido rechazo. Pero es cierto que el fútbol va mucho más allá. Cuando hablé con toda esta gente me di cuenta que el fútbol no era solo lo que yo veía, sino que para mucha gente es su pasado, es su familia, es su infancia y un montón de cosas que obviamente yo no he vivido, pero que están ahí. A ella no le gusta la barbarie que se produce en algunas celebraciones y sobre todo esas, la barbarie que se produce cuando tienes que estar alegre, que es una paradoja un poco incomprensible. Me parece muy bien que haya gente que le haga esa concesión, ¿no? Que asuma la barbarie. Yo no, ni tengo por qué asistir a ese tipo de manifestaciones que no me gustan, que no tenemos por qué asumirla, que no está bien y que no es normal. Creo que si fuésemos como sociedad de otra manera, la alegría que te tiene que producir una victoria no tiene que verbalizarse en un insulto al otro, que es lo que yo no puedo entender. O sea, cómo la alegría puede ser violenta y se puede traducir en violencia. Y ella tiene además una teoría, y es que esta barbarie no se contagia por la euforia, se trae ya directamente de casa. Cuando alguien se comporta como un hooligan es porque ha crecido en eso. Creo que todo viene de la cultura y de cómo uno se educa y de cómo uno es. No creo que una persona que no se comporta en ningún otro ámbito de su vida así pueda de repente ser otra persona. Bueno, que heredamos lo bueno y lo malo de quienes nos precedieron, esto es una evidencia, y además es la tesis de la novela de Víctor del Árbol, El hijo del padre, de la que hemos hablado esta tarde en La Ventana con él. No solo heredamos los rasgos físicos, sino que también heredamos la memoria. Y además no solo una memoria de la que nosotros tenemos conocimiento, sino yo creo que existe como una especie de, a lo mejor aquí me va a matar algún biólogo, pero yo creo que existe incluso una genética de la memoria que heredamos sin ser conscientes de ella, ¿no? Es decir, al final el carácter que nosotros creemos que es primigenio nuestro es la herencia de una manera de entender la vida, es la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. A veces heredamos la memoria y a veces la perdemos incluso sobre cosas que nos acaban de pasar, ¿no? La celebración multitudinaria del Atleti, las estaciones y aeropuertos de nuevo llenos, la vuelta de los grandes eventos como los conciertos, pues han hecho que la Sociedad Española de Epidemiología nos haya recordado que no conviene bajar la guardia. Lo han hecho en un comunicado y su vicepresidente, Óscar Zurriaga, nos lo ha recordado en La Ventana. Seguimos viendo circulación de virus y por lo tanto ahí donde hay circulación de virus podemos volver a tener circunstancias complicadas. Por lo tanto, lo que se trata es de que en eventos donde puedan concentrarse un alto número de personas, mantener las medidas más básicas de las cuales venimos hablando desde hace más de un año, y tampoco nos pasa nada por saludarnos a la manera más actual y no a la manera antigua, ¿no? Es decir, aguantemos un poquito más en ese sentido. Hoy hemos tenido también noticias del Mundo Today y la primera noticia, pues ¿sobre qué iba? Sobre la famosa lista de Luis Enrique.
Luis Enrique deja fuera a los jugadores extranjeros en su convocatoria para la Eurocopa. En una firme apuesta por España, el seleccionador solo ha convocado a jugadores españoles. Puto gobierno, le dice Pedro Sánchez a un operario de mantenimiento en la Moncloa para darle conversación. Esto me lo hace sin IVA, ¿no?, le ha preguntado, dejándose llevar por la costumbre. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le dicen cosas y no solamente en los ascensores. Unas pequeñas cosas le dijo Ana Iris Simón al presidente. Es la autora de Feria, que pronunció un pequeño discurso en la presentación de la iniciativa Pueblos con Futuro, un proyecto de medidas para luchar contra la despoblación en ese plan que tenemos para 2050. Y allí dijo cosas tan básicas como estas. Muchos se sorprenden de que vaya a ser madre a los 29, porque nuestra media de edad para el primero es los 32, y es normal. Tenemos un 40% de paro juvenil y los salarios de los jóvenes son un 50% más bajos que en los 80. Por eso creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Porque está muy bien y es muy necesario ayudar a empresas y emprendedores en sus tareas ecológicas, y está muy bien ponerle wifis al campo. Pero no habrá Agenda 2030 ni Plan 2050 si en 2021 no hay techo para placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos. Pues ya está, amén, es bastante sensato lo que dice. Bueno, pues increíblemente le han dado por todos los lados en las redes sociales, o por roja o por reaccionaria. Y esta tarde en La Ventana estaba sorprendida. Estoy sorprendida, ¿no?, por todo el revuelo generado por decir un poco que el agua moja. Lo de reaccionaria por un lado, por el otro demasiado de izquierdas y por el otro pues tampoco me sorprende, ¿no?, porque vivimos una realidad tan polarizada desde hace ya un tiempo y en la que se azuza tanto la polarización que yo creo que es casi lo normal. Y además se ha quitado mérito porque dice que no ha hablado de nada nuevo. Son obviedades que vivimos desde hace mucho tiempo. Y yo creo que estaba haciendo obviedades, y sobre todo obviedades que se llevan diciendo, o se decían en España y se dejaron de decir desde hace 10 años, ¿no? Del 15M, cuando se decía, somos la primera generación que vive peor que sus padres, o cuando se decía, sin casa, sin curro, sin pensión. ¿Dónde ha quedado eso, no? Si es que no hace tanto que la juventud española, apoyada por un 70%, me parecía, que me parece que tuvo de apoyo, ¿no?, aquel movimiento, dijo exactamente o casi exactamente lo que yo dije 10 años después, y volvió a sorprender, ¿no? Parece que tenemos una memoria muy cortita. Formidable, formidable. Y esta mañana hablábamos con otra mujer joven, Irene Pérez, pediatra, 30 años, acaba de volver ahora de Yemen en su primera misión con Médicos Sin Fronteras para montar una maternidad. Ha hablado de las imágenes que vimos hace justo una semana. ¿Os acordáis del famoso abrazo de otra cooperante, sí, de Luna, a un inmigrante desolado? Y nos contaba esto. Yo desde muy pequeña era consciente de mi privilegio y entonces decidí que eso lo debía transformar de alguna manera, y se me ocurrió compartirlo, ese privilegio mío, con los demás. La diferencia entre yo, que elegí ir a Yemen, y este chico que el otro día cruzaba la valla, pues está claro que yo tenía elección y él no la tenía. Claro, me duele mucho y me entristece mucho. Creo que estos sucesos de la semana pasada son una radiografía muy clara de nuestra sociedad de hoy, ¿no? Una deshumanización constante. Y simplemente lo que pasó es un síntoma más, ¿no? De no saber abrazar a esa persona que nos está pidiendo ayuda. Bueno, y acabemos con música. Voy a quedarme, porque ha sido el fin de semana también de Eurovisión. Blas Cantó tuvo menos suerte que el Atlético de Madrid, quedó antepenúltimo, con el consuelo de que por detrás de nosotros estuvieron Alemania y el Reino Unido. Bueno, en el año 84, Amaya Saizar con Trigo Limpio quedó tercera. Hoy ha alabado a Blas Cantó, aunque dice que está muy desconectada del festival desde hace tiempo. Pero no estaba en La Ventana por eso, sino porque ella participa en un proyecto en el que la SGAE está llevando la música a personas con discapacidades, físicas o psíquicas. Ellos aprenden, nos ha dicho Amaya, pero ella todavía más. A mí me ayuda y me enseña mucho más que a ellos. Yo estoy alucinando de estar viviendo esta experiencia, transmitiendo lo que es la música, al menos según mi sentimiento, a personas de esa talla humana tan impresionante que tienen, que están discapacitados y que aún así buscan esa alegría de vivir
que a veces a nosotros se nos olvida que estamos sanos y ellos te enseñan esa alegría de vivir. Y no soy yo soy una mera herramienta, es la música la que tiene el verdadero poder de llegar a llenar la vida de las personas, de todo el mundo. Pues claro que sí, Bravo, que era el nombre del grupo, sí, y no Trigo Limpio, con el que fue a Eurovisión. Bueno, ella nos decía que había alucinado con personas pues que tienen rostro, personas como Carmen, parálisis cerebral, hija de maestros, lleva ya muchos años desde que se quedó huérfana en varias residencias. Y hoy ha querido acordarse de ti, Francino, y de quienes desde la ciencia trabajan para que todos podamos vivir mejor. Francino, me alegro de que haya salido bien, que no te pase nada. Un besazo, Francino, y que te cures pronto. Yo quiero hacer una reivindicación. Pues hágala. ¿Por qué no hacemos como los americanos? Trabajar un poco la desgravación fiscal para los que ayudan a la ciencia. Mira que dejarles el culo en las guerras y no hacer nada para la ciencia. Si tanto interés le dieran a la ciencia como al fútbol, otro gallo nos contara. Pues nada, empezábamos hablando de fútbol y acabamos con Carmen también hablando de fútbol, pero para otra cosa. Sí, con una reflexión muy interesante y muy necesaria. Y de verdad, una vez más, gracias de corazón. Adiós. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.